En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Agradecemos a nuestro Dios por el privilegio grande que nos da de estar nuevamente con ustedes, querida audiencia. Es un privilegio, como decíamos, y estamos muy contentos, agradecidos. Bienvenidos. Hoy su servidor, hermano Carlos Vidal, juntamente con nuestro hermano Eddie Osorio, estamos acá en cabina de radio para poder compartir, para poder aprender juntos de los distintos dilemas, de las distintas situaciones que hoy en día en nuestra sociedad actual se presentan, y es necesario que nosotros vayamos a una perspectiva bíblica y teológica para poder debatir y para poder defender estos puntos. Hermano Eddie, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano Carlitos, y buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, y esperamos de que este tiempo sea un tiempo bien aprovechado en el cual podamos aprender, ¿verdad?, sobre lo que la palabra de Dios nos dice y sobre el tema que traemos hoy, que es muy importantísimo, hermano Eddie. Creo que es un desafío muy alto, es un desafío grande que la iglesia actual hoy en día debe tomar pero muy en cuenta, y vamos a estar aprendiendo a lo largo de estos, digamos así, meses, hermano Eddie. Amén. Vamos a hablar posiblemente de unos varios programas en cuanto a ello, y el tema que hoy nos convoca, mis amados hermanos, es la ideología de género. La ideología de género, y vamos a estar durante estos meses, como decíamos con nuestro hermano Eddie, aprendiendo con respecto a ello. Vamos a tratar de desglosar y poco a poco observar estas situaciones que se nos vienen con respecto a esta temática, la ideología de género, que dice la Biblia acerca de, y cómo bíblicamente nosotros podemos responder ante estas situaciones. Así que muy importante, hermano Eddie. Definitivamente, yo creo que vivimos en una sociedad con muchas problemáticas, ¿verdad? Y pues yo creo que en el día a día nosotros lo vemos, muchas problemáticas de distintos tipos. Y pues qué importante es que todas estas problemáticas sean vistas a través de un lente bíblico, ¿verdad? Amén. A través de un filtro bíblico. ¿Qué dice Dios acerca de todo esto? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos actuar? Y pues hoy iniciamos una serie que en ciertos momentos quizás podemos ver como polémica, ¿verdad? Pero también tenemos que ser honestos y decir que es necesaria, ¿sí? Es necesario tratar sobre este tema, es urgente por la influencia alta. Exacto, por la influencia alta que tiene sobre la familia, sobre las nuevas generaciones que van creciendo, que se van desarrollando y que en un futuro podrían tomar esto como normal, ¿verdad? Y nos sorprendemos al observar el gran impacto, apreciable audiencia, estar estudiando un poco acerca de ello, del gran impacto y cómo sutilmente en muchas áreas de nuestra sociedad esta ideología está siendo pero muy fuerte. Así que la iglesia es importante que conozca, y es el objetivo por el cual Dios nos reúne para poder aprender acerca de esto. Tenemos, hermano Eddie, recordando ahí nuestras redes sociales, hermano Eddie, cómo usted puede contactarse con su programa Diálogo de Fe y Salvación. Amén, amén. Queremos invitar a todos nuestros oyentes a que puedan participar respondiendo la pregunta del día. La pregunta que hoy tenemos es: como creyente, ¿cómo defines la ideología de género? Repetimos la pregunta. Como creyente, ¿cómo defines la ideología de género? Pueden enviar sus respuestas vía Facebook. En Facebook también tenemos posteada la pregunta. Nos pueden buscar en Facebook como Diálogo de Fe y Salvación, en Instagram como @fe y salvación, y también en YouTube, ¿verdad? Y ahora también en Spotify. Spotify. Así es. Exacto. De hecho, el episodio pasado, el primer episodio del programa, ya está cargado en Spotify. Ustedes lo pueden buscar ahí en
en sus teléfonos, ¿verdad? Y oírlo cómodamente mientras va manejando, mientras está cocinando. Sí, muchos hermanos se han acercado y han dicho, hermano, no, a esa hora no puedo escucharlo, pero lo voy a escuchar después. Entonces, vía Spotify y YouTube, hermano Eddie. También en YouTube nos pueden buscar como Diálogo de Fe y Salvación. Ahí estamos en las distintas redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, y si quieren hacer llegar también alguna observación o algún comentario, algún aporte, también lo pueden hacer vía correo, ¿verdad? El correo es dialogofeysalvacion@gmail.com. Así que les invitamos a poder contactar y estar ahí interactuando con nosotros. Así que les invitamos, les dejamos con la pregunta del día: ¿cómo defines la ideología de género? Para los que están en directo, hermano Eddie, nuestro número de teléfono 4075-1111 y 3046-8054 por cualquier mensaje que quieran o puedan enviar vía WhatsApp. Amén. Muy bien, pero antes de iniciar, hermano Eddie, vamos a ser edificados con una bendecida alabanza en voz de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay
Amén. Hay libertad, dice que canto muy, muy especial en voz de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez. Hermano Eddie, ideología de género. Sí, una serie la que nos reúne en esta mañana, apreciables hermanos. Como decíamos, hoy iniciamos nueva serie y es sobre la ideología de género. Pero antes de ello creo que vamos a entrar en nuestra base bíblica, ¿no, hermano Eddie? Y una exposición del planteamiento del problema también en cuanto a la ideología de género. Sí, vamos a tratar la manera de verlo desde todos los ámbitos posibles. Vamos a ir despacio, lentos, como decimos, ¿verdad? Amén. Pero tratando de ser seguros, ¿sí? Exacto. Exponiendo y definiendo cada uno de los temas. Usted posiblemente no va a escuchar hoy todo lo que implica la ideología de género, pero sí, hoy, hermano Eddie, vamos a centrar en la parte de definición y orígenes de la ideología de género y, por supuesto, no puede faltar nuestra base bíblica, la cual encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 26 al 31. Hermano Eddie. Amén. Leemos entonces el Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1, de su versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Interesante pasaje bíblico, el cual encontramos en el primer capítulo de la Biblia, hermano Eddie. Un primer capítulo, el cual nos muestra cómo Dios, ¿sí?, la esencia de la creación de Dios. Amén. ¿Sí? Es muy importante entenderlo, porque aquí encontramos las bases, ¿sí?, los fundamentos dentro de los cuales la humanidad fue creada, ¿sí? Y esto es clave poder comprenderlo, y yo creo que el texto base, el versículo clave acá es el verso 27, en donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice hermano Eddie. Y esta es una definición muy importante la cual tenemos que abordar, ¿no? Exacto. Usted decía algo importante cuando hace un momento hablábamos de que íbamos a ir a los orígenes, ¿verdad? Y la definición, y qué mejor que empezar por los orígenes bíblicos, ¿verdad? Por los orígenes de Dios, cómo Dios empezó, cómo Dios ideó y diseñó todo esto. Sin duda somos el producto de una idea de Dios, de un pensamiento de Dios. Ahora, qué importante es la lectura que tenemos, porque, como usted decía, ahí están los fundamentos creacionales, ¿verdad? Sobre los cuales Dios enmarca la humanidad, y ahí está cómo Él la diseñó y cómo Él comisionó, ¿verdad?, tanto al hombre y a la mujer para que sojuzgaran la tierra, para que la administraran, vamos a decirlo así, ¿verdad? Amén. Y la pregunta puede ser, en cuanto a ello, apreciable audiencia, ¿por qué tocar este texto? ¿Por qué tocar ese texto y por qué delimitar al texto, al versículo 27, donde decimos varón y hembra creó? Porque las distintas propuestas, digámoslo así, de la ideología de género, hermano Eddie, y apreciable audiencia, va con el objetivo de distorsionar, ¿sí? Distorsionar este plan perfecto, o este diseño perfecto de Dios desde el principio. Y eso es lo que vamos a tratar de observar durante estos martes, ¿verdad?, que el Señor nos permita, acerca de cómo la ideología de género, hermano Eddie, viene con, por decir así, si puede tener algún texto en el blanco, ¿verdad?, puede ser este. Exacto. ¿Sí? Donde dice varón y hembra creó, lo que la Biblia en la raíz griega, en la raíz hebrea dice ish e isha, donde dice varón y varona, o sea, diferentes, hermano Eddie. Exacto. Ahora, esto es lo que se ha actualmente distorsionado, ¿verdad?
Entonces, por eso decimos que es importante tratarlo desde una perspectiva bíblica. O sea, porque nosotros no seríamos nada analizando aquí cosas sin tener a Dios como centro, ¿verdad? Exacto. Sin tener la idea de Dios. O sea, nuestra primera idea en todas las cosas, en todos los temas, debe ser Dios. Y en este caso, partimos nosotros de lo que Dios dice, no de lo que una persona dice, ¿verdad? Y ahí está el punto, hermano Eddie. Exacto. Ese es el punto. Es muy importante tomar en cuenta esto, apreciable audiencia. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar hoy en día distintas definiciones de muchas cosas, y vamos a tener un ejemplo hoy, por cierto, distintas definiciones de los distintos términos que definen la humanidad en sí y son distorsionados. Ahora, por eso decíamos, nuestra perspectiva es una perspectiva bíblica. ¿Qué dice el Creador en su infalible palabra, la palabra que tenemos en nuestras manos, inspirada por Él, por cierto, la cual consideramos inerrante e infalible? Sí, es nuestra base. Y no tenemos que perder de línea eso. Todo lo que evaluemos debe ser bajo el filtro bíblico, hermano Eddie. Exacto. Y yo creo que todos entendemos Génesis 1:27, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Ahora, usted dice algo muy importante, hermano Eddie. Entendemos Génesis 1:27. Ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué usted y yo entendemos Génesis 1:27? Porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos al texto bíblico. Exacto. Y hemos venido en una crianza conforme a los textos bíblicos, conforme a la Biblia, de una tradición judeocristiana acerca de la humanidad, ¿no? Ahora, aquí hay un dato bien importante y creo que es parte, hermano Eddie, debe ser parte de nuestro contexto. Muchas generaciones, y lo que hablábamos en programas anteriores, para la generación actual, hermano Eddie, y apreciable audiencia, la Biblia no es el centro ya de la familia. Exacto. La Biblia no es el centro, y podemos decir, y qué irónico decirlo, hasta que del evangelicalismo nominal, la Biblia no es el centro. Entonces resulta que de generación en generación se va distorsionando el conocimiento bíblico. Entonces es ahí por qué la facilidad de infiltrar y meter cualquier otro tipo de definición que no es bíblica y que la mayoría pues va a aceptarla. ¿Por qué? Porque no conoce el fundamento bíblico. Exacto, no hay una profundización, digamos. Bueno, no hablemos, tal vez el término correcto no es profundización, sino no hay ni siquiera un mínimo acercamiento, ¿verdad? A las bases. A las bases bíblicas, a los parámetros divinos, ¿verdad? Sobre los cuales Dios diseñó, y por eso dejamos pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa estamos creyendo, ya no hay principios bíblicos en nuestras casas. Verdades absolutas, hermano Eddie. Exacto, ya no hay verdades absolutas universales, ¿verdad? Como en el siglo pasado, sino que ahora ya cada quien tiene su propia verdad y no importa si para el otro es mentira, si para mí es verdad. Eso relativismo. Eso es lo único que importa. Importa mi satisfacción, importa cómo yo me siento y un montón de cosas que nos hacen los seres, yo digo, más egoístas, ¿verdad? Claro. Porque todo gira en torno a nosotros, en torno a lo que nosotros queremos. Todo en relación, hermano Eddie, en cuanto al no conocimiento de la Escritura. Ahora, ¿por qué? El año pasado el Señor nos permitió poder estar en una inauguración de una conferencia, Instituto Cruz, por cierto, hermano Eddie, en donde encontramos un dato de una empresa la cual se dedica, muy, muy reconocida a nivel nacional, por cierto, a los datos estadísticos, ¿no? Así es. Y nos sorprendió en gran manera un dato apreciable audiencia, al cual nos desafía, nos reta y nos dice que el dato data de que la población guatemalteca es una de las poblaciones más jóvenes de Latinoamérica y del mundo, pudiéramos decir, hermano Eddie. Así es. ¿Y el promedio, hermano Eddie, dónde está? 23 años. Imagínese usted, ronda de 21 a 23 años el promedio, en donde podemos decir entonces que nuestra nación es una nación netamente joven. Es una nación joven, millennial. Mire qué interesante. Entonces, ¿por Exacto. qué decimos esto y por qué tocar y por qué aprender al respecto? Porque nuestras generaciones, podemos decir que en un alto porcentaje, no hay un acercamiento a la Biblia. Entonces, hermano Eddie, lo que sucede es de que cualquier ideología o cualquier postura antibíblica o con principios creacionales distorsionados viene a ser aceptada por las distintas Por las nuevas generaciones, ¿verdad? Exacto. Y eso es importante. Ahora, si nos vamos a las raíces de todo esto, nos vamos a dar cuenta que es como un efecto dominó, diría yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido un alejamiento de las escrituras de la generación que nos antecedió a nosotros.
y fruto Y de por eso... consiguiente la generación siguiente, ¿no? Exacto, entonces ha habido un desconocimiento y a medida que más generaciones vienen, más es el desconocimiento. O sea, el desfase sigue, ¿verdad? Entonces no hay un acercamiento a la Biblia y por eso es que estas ideologías han encontrado un ecosistema perfecto, Perfecto. ¿verdad? Perfecto para germinar, para hacerse sobresalir, vamos a decir así, en nuestra sociedad guatemalteca. Ahora, Y para fructificarla. exacto. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de media de población de Guatemala, nos damos cuenta que Guatemala es un país joven, Sí. es un país con gente, imagínense, solo imaginémonos, somos 18 millones de personas, aproximadamente el 80% de esta población es de esa edad, está entre los 21 y 23 años. O sea, entre unos 20 años, ¿qué va a ser de Guatemala? ¿Cuáles van a ser los principios de nuestro país? Ahora, aquí es en donde entra en tema, hermano Eddie, lo que usted ya decía, las propuestas de la ideología de género, porque tenemos que decirlo que la ideología de género son una serie de propuestas, ¿sí? No solo es una cosa, ¿verdad? A veces cuando pensamos con la ideología de género, luego se nos viene a la mente el homosexualismo, pero no solamente es el homosexualismo, sino desde varias perspectivas, estas distintas posturas y entes políticos muy fuertes están entrando a estas generaciones. Su objetivo es entrar a estas generaciones y ahí la problemática social. Ahora, nosotros como iglesia, hermano Eddie, también y apreciable audiencia, estamos llamados al ver la problemática, al ver el ambiente, usted dijo algo importante, un ecosistema perfecto. Ahora, así como es un ecosistema perfecto para estas ideologías, también es un ecosistema perfecto para que la iglesia reaccione. Exacto, bueno, usted también dijo una palabra clave ahorita, reacción, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser reactivos siempre. Digamos que la reacción no debería de ser una tanto de nuestras acciones, ¿verdad? Sino que nosotros deberíamos decir de por sí ser activos, pero la iglesia ha perdido esa actividad. Vamos a decirlo así y muy honestamente, ¿verdad? Claro. O sea, la iglesia ha perdido esa actividad y por eso ahora nos va a tocar o nos está tocando ser reactivos. O sea, reaccionar ante lo que se viene. Cuando deberíamos de estar en la jugada, como decimos. Cuando nosotros deberíamos de haber prevenido esto, vamos a decirlo así, con esos principios, con esas bases sólidas bíblicas, con esos principios creacionales de Dios, ¿verdad? Nosotros que conocemos la Biblia, pero desafortunadamente o infortunadamente, ¿verdad? Los principios bíblicos se han dejado de un lado y resultado de eso ahora nos está tocando a nosotros ser reactivos como iglesia. Ahora, esta es una pregunta clave. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia en cuanto al enfrentamiento de cosas como estas, como la ideología de género? Tenemos que estar en la jugada. Exacto. Sí, y si no estamos en la jugada, no estamos en nada, ¿verdad? Todos. Y esto es importante, apreciable audiencia. Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús, ¿sí? El ente autorizado por Dios para transmitir su mensaje en esta tierra, digámoslo así, tenemos que estar en la jugada y tenemos que conocer. Y es un problema social muy grande, mis amados hermanos. No se imagina usted qué repercusiones tan altas esto puede tener. O sea, hay una agenda globalista muy fuerte que no vamos a hablar de eso ahorita. Viene más adelante, hermano Eddie, en otros programas. Pero tenemos esta situación bien fuerte. Así que el punto va hacia el ataque bíblico, hermano, al diseño de Dios. Exacto. Ahora, lo que queremos nosotros ahí sí que como estimular a todas las personas que nos escuchan es a investigar sobre este tema. ¿Por qué? Porque viene a mi mente que este es un tema que pasa desapercibido enfrente de nosotros. O sea, nosotros decimos, no, la ideología va a pasar, o es una moda, o es algo así, pero no. Esto es un autoritarismo, podríamos decir. Hay raíces muy fuertes. Exacto. Desde una perspectiva educacional y política, que no lo vamos a ver hoy, no, que viene más adelante, como le digo. Exacto, pero debemos darnos cuenta que este es un problema real. Grande. Es un problema real, es un problema grande, es un problema de dimensiones enormes que nosotros debemos de actuar ya. La iglesia debe movilizarse, debe estar en la jugada. Ahora, hermano Eddie, habría mucho que hablar en cuanto a la problemática, ¿sí? De dónde, y creo que dejamos claro de que socialmente tenemos este problema.
¿sí? Y vamos a ver, como decíamos, esta gran agenda, ¿sí? Una agenda negra muy, pero muy fuerte de instituciones internacionales, ¿sí? No es algo que va a pasar, no es una moda, no es algo, no, es algo fuerte, es algo que se quiere establecer. Y en países europeos, por supuesto, ya está establecido. Creo que acá en Occidente, todavía tenemos la oportunidad, digámoslo Guatemala, delimitemos si usted quiere Chiquimula, pero podemos delimitar, ¿sí? En que en ciertos países en Latinoamérica todavía estamos en una posición, hermano, donde podemos defender. Exacto. En donde podemos pelear esta férrea lucha ideológica, la cual tiene consecuencias muy fuertes para la humanidad, ¿sí? En donde, como decíamos al principio, el principal problema de todo esto es la distorsión de la base bíblica y por ende, Manuel, el objetivo de que el hombre no conozca a Dios y por ende el objetivo de que el hombre no sea parte del plan salvífico que Dios tiene para la humanidad. Que Dios pase a un plano inexistente. Por ejemplo, uno de los escritores, los cuales escribieron mucho acerca de esto, planteaban en algún momento una tesis donde decía la muerte de Dios. Mire qué interesante el planteamiento de esta tesis, en donde nos muestra cómo Dios tiene que salir del plano de la humanidad. Es lo que esta humanidad y es lo que, vamos a decir, esta propuesta ideológica pues nos presenta. Pero antes de iniciar, hermano Eddie, y de tener nuestra pausa a mediados de programa, Iniciemos, porque si vamos a hablar de problemática, creo que se nos va todo el programa en hablar solo de la problemática que esto pueda tener. Hermano Eddie, ¿por qué no definimos específicamente y uno por uno los términos? Exacto. Ojo que no vamos a definir ahorita ideología de género junta. Vamos a definir primero ideología Y luego género. y luego género. Y vamos a iniciar primeramente con la definición de lo que es ideología, ¿sí? Y el primero es definir el término ideología. Dicho término hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político. Mire qué interesante. Social, económico y cultural existente. Eso es lo que es una ideología. Para lograrlo, las distintas ideologías presentan dos frentes de acción bien definidos. Por un lado, tienen un ideal de la sociedad que pretenden conseguir, mire, y para ello, y por otro lado, presentan un programa político de acción social invasiva para conseguirlo, lo que es una ideología. ¿Sí? Aquí podemos definir lo que es la parte, digámoslo así, de Manuel, neutra de lo que es esta palabra, en donde vemos de que se define como lo que es en sí una ideología. Ahora, exacto. Sí, definirlo, dicho también hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar. Exacto, un sistema de ideas, ¿verdad? Corriente de pensamiento, exacto, un sistema de ideas, una corriente de pensamiento que su propósito es transformar. Ojo que hasta aquí alguien podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Podríamos decir de que podríamos hablar de una ideología, la ideología de Dios, que transformar la humanidad, ¿no? Si, la Biblia, sí, todo lo que procede de la Escritura, podemos decir de que es la salvación humana. O sea, es como usted dijo al principio, una idea de Dios. Ahora, sacar de contexto esto es el problema. Exacto. Y aquí es donde podemos ahora definir, hermano Eddie, lo que es la parte de género. Exacto. Y cuando hablamos de género, hay muchos digamos, perspectivas, ¿verdad? Para hablar de género. Y al momento de definir la palabra en sí, género, tenemos que hablar un poco también de lo que es sexo, ¿verdad? Siempre hemos oído, yo creo que desde la escuela, ¿verdad? Sexo femenino, sexo masculino, o género femenino, género masculino. Pero en este caso hay una pequeña distinción entre sexo y género dentro del contexto de los estudios de género. Y esto es importante. Es la propuesta de estos entes, Emanuel. Exacto. Diferencia entre lo biológico y lo cultural. Mire. O sea, lo que entendemos en sí como sexo son las características biológicas de un ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Que por ende, usted, estimado oyente, podrá darse cuenta que de primas a primeras, como decimos, hombre y mujer somos diferentes. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestras características biológicas no son iguales, ¿verdad? Amén. Somos diferentes. Y Dios estableció eso, varón y hembra. Exacto, Dios lo estableció. Ahora, así sexo se refiere a la anatomía del sistema reproductivo y a las características sexuales secundarias. Mientras que género actualmente, o sea, en los estudios de género,
se usa para los roles sociales basados en el sexo de la persona o la identificación personal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Usted ya explicó ideología, ¿verdad? Que es un sistema de ideas. Ahora vamos con la palabra género. Lo que proponen los estudios de género es que el género es una construcción social, ¿verdad? Mire que O cómo yo me autopercibo, o cómo yo me veo. O sea, yo me puedo sentir, yo soy biológicamente, vamos a decirlo así, es un ejemplo, ¿verdad? Yo soy biológicamente hombre, pero si yo me autopercibo mujer o qué sé yo, es lo que están proponiendo. Es lo que están proponiendo ellos. Exacto, es lo que están Ponga mucha atención, mi amado hermano, porque esto es lo que estamos dando una definición aquí, hermano Eddie, de una perspectiva de, digámoslo así, hermano Eddie, de todos los entes pro ideología de género. Así es. Ahora, y usted mencionó algo importantísimo hace un momento, investigar. Tiene usted que tener mucho cuidado con las fuentes que hoy en día hay en Internet, porque les podemos decir que el 90% de las fuentes que vagan en Internet son fuentes pro ideología de género. Al momento de buscar términos de este tipo, ¿verdad? Recuerde que el ente principal pro de esta ideología de género es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, podemos decir que está invadido, hermano Eddie, la red por definiciones en cuanto a, mire qué fuerte lo que usted decía, cómo esta gente define el género. Exacto. Ahora como hablábamos al principio, como hace un momento yo lo decía, hablábamos de sexo y género, ¿verdad? Ahora lo que están proponiendo es que el género se puede separar del sexo. Y ahí es donde surge. Desde una perspectiva humana, ¿verdad? Exacto, por cierto. Exacto, ahí es donde surge el gran lío que tenemos, ¿verdad? El gran problema de la ideología de género. Y solo se concibe, el género solo se concibe entonces como una construcción social subjetiva, no limitada a las restricciones de la biología. Mire. Y por lo tanto sujeta al capricho arbitrario de la decisión de cada individuo, independientemente de su sexo biológico. O sea, esta gente está viendo, o sea, lo que estamos viendo ahorita en cuanto al significado, al concepto de la palabra género, es que este tipo de personas lo que están proponiendo es que el sexo biológico es una limitante. Exacto. O sea, que prácticamente el género es... esa construcción social puede ser manipulable en los seres humanos y depende cómo usted se autoperciba o cómo se construya culturalmente alrededor de una persona todo lo que conlleva, ¿verdad? La palabra pudiéramos género. decir en palabras sencillas, hermano Eddie, y así con ejemplos, como usted dijo, Dios creó a alguien varón, ¿sí? Pero la ideología de género propone, no, es que ese es el sexo biológico. Pero la construcción social, ¿sí? Te va a decir qué es lo que tú eres. Y si él, como usted decía, se siente que es mujer, pues es mujer. Mire qué tremendo. Ahora, Exacto. esto es ideología de género, es como cambiarle nombre a la perversión del hombre, hermano Eddie, del pecado que existe en el hombre. Y podemos verlo en muchos pasajes de la Escritura. Y Romanos capítulo 1, por cierto, Exacto. es un texto clave para exponer todo esto, ¿no? Cómo el hombre, dentro de su pecaminosidad, tiene como deseo rebelarse ante Dios, hermano Dios. O sea, es ponerle nombre al pecado. Ponerle nombre a la depravación, si queremos llamarlo así. ¿sí? Exacto. Pero el problema, mis amados hermanos y apreciable audiencia, es lo que hablábamos con nuestro hermano Eddie, es de que nuestra sociedad, en nuestras generaciones, está imperando esta definición, hermano Eddie. O sea, no tenemos una verdad absoluta. Bueno, sí la tenemos en nuestras manos, es la Biblia, pero nuestras generaciones futuras, presentes y futuras, no están teniendo la verdad bíblica como absoluta. Exacto. Sino que tomando en cuenta estas definiciones como la que usted mencionaba. ¿Por qué? Porque estas ideas y estos sistemas de pensamiento se han metido de una forma suave, vamos a decirlo así, ¿verdad? En escuelas, en colegios, en universidades. Es sorprendente la cantidad de temas en relación a ideología de género que se abordan en aulas universitarias o en colegios, ¿verdad? O en varios entes educativos en donde este tema está siendo
digamos, uno de los temas más tratados en el Congreso de la República, en las leyes, en los derechos humanos. O sea, hay muchos entes, vamos a decirlo así, educativos, nacionales, Internacionales. gubernamentales, ¿verdad? Organizaciones de gobierno que están abordando la ideología de género como un tema viable, pues. Y digámoslo así, lo están imponiendo. Exacto. Es una imposición. Es que esa es la palabra clave, o sea, imponer. Tendremos un programa especial con respecto a ello, cómo los entes internacionales como el Banco Mundial o la ONU, hermano Eddie, están siendo fuertemente los vehículos para la imposición de esta ideología. Ahora, Así es. al ver, definir ideología y definir el género, ¿sí? La propuesta de lo que ellos dicen, la ideología de género, podemos decir que es una ideología política de corte neomarxista y sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica, mire, y biológica, escuche, no corresponden a una naturaleza fija. Mire, aquí está el punto. Aquí está la situación. Esta es la médula del asunto. Digamos así que aquí reducimos y delimitamos al punto nuclear, hermano Eddie, al punto núcleo, el cual ataca, por decir así, esta ideología. Sino que, mire, no corresponde a una naturaleza fija el ser, digámoslo así, varón y hembra, sino que son construcciones culturales, mire, y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. Esto es lo que ellos proponen. Es lo que ellos proponen. Y por poner un ejemplo en cuanto a ello, hermano Eddie, lo que hoy en día alguien puede decir, por ejemplo, un defensor de la ideología de género dice esto: tú dices ser mujer, pero tú dices ser mujer porque la sociedad te lo ha dicho, que tú tienes que parir, que tú tienes que tener hijos, la sociedad te lo ha dicho. Pero tú, si te sientes hombre, puedes ser hombre. Exacto. Libérate. Libérate de lo que la sociedad dice, porque la sociedad te ha construido mujer. Mire qué tremendo, hermano Eddie. Y es que ahí es donde donde podemos hacer hasta razonamientos lógicos, ¿verdad? Ajá. De que esto es totalmente absurdo. O sea, totalmente absurdo. O sea, yo soy hombre porque Dios me creó así. O sea, no importa cómo yo me autoperciba. O sea, Dios me diseñó así. Dios me dio a mí características biológicas especiales como hombre y también así a la mujer, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, el que me define a mí es Dios. Dios. O sea, Dios es el que define al ser humano. O sea, nosotros no tenemos, y vamos a decirlo así, no tenemos ni la capacidad de autodefinirnos a nosotros mismos. O sea, Sí. porque quien nos define es Dios. Y mire, y sucede, al hombre separarse de Dios y la perversión entrar, mire lo que sucede. El Exacto. resultado es todo esto. O sea, literalmente, apreciable audiencia, Dios diseñó, Dios creó, ¿sí? Varón, pene, ¿sí? Varón igual pene, ¿sí? Sistema reproductivo, Exacto. anatómicamente, biológicamente, y decía cito las palabras de Agustín Laje, ¿verdad, hermano? Un escritor cuanto escribe mucho. Por cierto, vamos a citarlo mucho, él junto a César Vidal Manzanares, Juan Varela, español, vamos a citarlo mucho. De lo que usted decía, esto es absurdo. Exacto. Esto es Es absurdo. ilógico. Estamos viendo la hembra, la mujer como tal, con su vagina, su vagina, Sistema su sistema reproductor reproductivo, femenino. hermano Eddie. ¿Sí? O sea, usted ve los animales y los animales tienen también su sexo, ¿sí? ¿Sí? Macho y hembra. O sea, exacto. usted no va a ver ahí a un rinoceronte, a un tigre queriéndose ser hembra. No, porque ellos el diseño específico lo han comprendido, pero en la depravación, que tenemos que llamarle así, hermano Eddie, no vamos a cambiarle nombre, ¿sí? En la depravación, el hombre está diciendo, no, es que yo me siento mujer. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el mismo pecado del hombre. Pero, hermano Eddie, hagamos nuestra pausa de medio programa porque ya el tiempo nos está avanzando y hoy no lo estamos sintiendo. Y vamos a nuestra cápsula del día. Y hoy tendremos una cápsula bíblica. Hermano Eddie, ¿y dónde la encontramos? Amén. Nuestra cápsula del día, ya lo dijo usted, es una cápsula bíblica. La encontramos en Salmo 11.3. Salmo 11.3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ojo, lo repetimos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cápsula bíblica. Exacto. Ah, Un importantísimo. momento, hagamos una pausa ahorita en todo lo que estamos hablando de ideología de género.
y pensemos en cuántos fundamentos bíblicos, en cuántos fundamentos divinos han sido violentados, no solo por la ideología de género, ¿verdad? Sino que sistemas de ideas y sistemas de pensamiento han habido un montón, ¿verdad? Y seguirán existiendo sin duda. Exacto, desde el principio. Exacto, pero ¿cuál es la acción que nosotros debemos como hijos de Dios tomar ante esta situación? Leemos nuevamente el versículo de Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta, es un desafío, es un reto para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nuestros fundamentos están siendo vulnerados? Cuando nuestros fundamentos están siendo destruidos. ¿Qué es lo que actualmente está pasando? Y es el propósito de la ideología de género. Exacto. Bueno, esta fue nuestra cápsula bíblica, la cual queremos que haga ese impacto en su corazón, apreciable audiencia, que usted pueda tomar muy en cuenta nuestra base es clave, ¿sí? Nuestra base bíblica es clave, así que tomemos muy en cuenta lo que la Escritura nos dice. Vamos a nuestra parte de las respuestas y comentarios, hermano Eddie, de nuestras redes sociales. Y tenemos algunos aportes, los cuales vemos muy interesantes, por cierto. Nos saluda nuestra hermana Sandri Morales, un saludo muy especial a ella, y siempre nos muestra de que debe decir que las Escrituras debe ser nuestra máxima evidencia de cómo nosotros debemos de definirnos, ¿sí? El ser iguales no significa necesariamente ser idénticos, dice, tanto los hombres como las mujeres hemos sido igualmente creados por Dios a su imagen, pero reflejamos esa imagen de manera diferente. Sí, muy cierto lo que dice la Escritura nos define, hermano Eddie. La Escritura es la que nos muestra. Dios es quien nos define en su palabra, ¿sí? Nos escribe también vía Instagram Daily de León. Nos escucha, dice, en La Libertad Camotán. Escuchan el programa todos los días. Saludo especial. Y es una bendición para ellas, dice. Entonces, para ahí su familia, un saludo cordial. Y muchas gracias, Daily, por estar ahí pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Nuestro hermano también nos escuchan ahí en el Mercado Central, hermano, de nuestros hermanos Ronald Osorio, Nancy Osorio, Mari de Osorio, hermano Randy, Sagastume, todos pendientes, doña Lucy de Díaz, pendientes del programa. Un saludo muy especial para ellos. También tenemos otra definición, hermano, y vamos a tratar de, gracias a Dios, porque muchos hermanos se comunicaron hoy con respecto a esta temática, ¿verdad? Y quisiera leer un comentario muy extenso, por cierto, de nuestra hermana Dairin de Zuquino, la cual nos dice: forma de pensamiento a través de lo cual se afirma que la identidad sexual no se define biológicamente, sino mental y emocionalmente. Muy buena respuesta, nuestra hermana Dairin, cabal es lo que definíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta ideología propone? ¿Y por qué hacemos la pregunta, verdad, hermano, en nuestras redes sociales? Porque es importante que la iglesia conozca y es importante que la iglesia entienda qué es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Exacto. Continuamos con las respuestas a la pregunta del día. Recuérdese que la pregunta del día es: como cristiano, como creyente, ¿cómo define usted la ideología de género? Douglas Osorio nos escribe: la Biblia echa por tierra la argumentación de la ideología de género, tanto como de las uniones homosexuales. La oposición a lo impuesto por Dios es pecado. Literalmente, sí, podemos llamarle así, sin tanto rodeo, ¿verdad, hermano? Exacto, el hermano Douglas va de una vez a lo que es, ¿verdad? Opina también en redes sociales, específicamente por vía WhatsApp, el hermano Yacir Faisal. Dice: la ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato de origen bíblico, que el hombre debe aceptar y reconocer que es creación genuina del Creador, sino que un papel social del que se decide por autonomía. O sea, como quien dice, en resumen, ¿verdad? Deja de un lado a Dios, ¿verdad? Y a lo establecido por Él. Así que, qué bien que hayan comunicado con nosotros. Damos gracias a Dios por
su participación. También nuestro hermano Saúl Zuquino Vidal, pendiente del programa, hermano Eddie. Un saludo especial para él. Nos escribe también a través de vía WhatsApp. Muy bien, hermano Eddie, continuamos entonces, ¿sí? Seguimos. Seguimos en cuanto a la definición de la ideología de género. ¿Por qué no hablamos un poco, hermano Eddie, acerca de los orígenes, ¿sí? El origen en sí de la ideología de género. Aunque tenemos que decirlo de que actualmente, podemos decirlo, hermano Eddie, aproximadamente por allá por el año 1950 en adelante, es donde ha comenzado a tener un poco de real esta temática. Pero si hablamos de esta distorsión desde una perspectiva bíblica pecaminosa, podemos decir, hermano Eddie, que esto viene del principio, ¿no? Exacto. Podemos remontar la historia tal vez a Sodoma y a Gomorra, en donde esa distorsión de ello, pues esa depravación, digámoslo así, estaba presente. Exacto. Ahora, lo que se ha hecho con el avance con el transcurrir del tiempo, vamos a decirlo así, es que se le ha ido cambiando nombre, ¿verdad? Exacto. A lo que hoy conocemos como ideología de género, en épocas pasadas también existió. Tal vez no con la ¿Con ese nombre? O la magnitud del alcance que ahora tiene, ¿verdad? Sí, Porque sí. literalmente el alcance de la ideología de género está casi a nivel mundial, ¿verdad? En la mayoría de países está queriendo imponerse este tema de ideología de género. Ahora, si vamos a los orígenes, nos damos cuenta, como usted decía, en la Biblia encontramos parte de eso, ¿verdad? Aunque no con el nombre de ideología de género, pero sí nos damos cuenta de cómo en Sodoma y Gomorra se narra un poco acerca de la perversión y lo que estamos viendo actualmente, digamos que es como una réplica de lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? O sea, la gente, yo creo que cada uno de nosotros nos quedamos asustados cuando leemos Sodoma y Gomorra, el pasaje de Sodoma y Gomorra, pero si lo contextualizamos, no sé si estamos un poco peor. Sí, y podemos decir, hermano, que en el transcurrir de la historia, sí, siempre, por ejemplo, mucha influencia de la filosofía griega, ya por la época medieval, también podemos acercarnos un poco más a nuestros tiempos actuales, ¿verdad? Podemos decir de que también existía esta influencia y ciertos escritos ya muestran, ¿verdad?, cómo la parte de la filosofía griega ya daba influencia a esta parte, quería dar lugar a esta parte y en distintas épocas existen rasgos, ¿sí?, de que ya estaba establecido esta distorsión, hermano, esta depravación, llamémosle así, ¿sí? En todos y cada una de las épocas de la historia ya esta depravación estaba establecida, solo que ahora es una cuestión más fuerte, es una cuestión que tiene un lugar político, un lugar social, ya de una perspectiva autoritaria, como usted decía, muchos gobiernos, que va a ser tema más adelante, estoy tentado a tocar ese punto, quizás, hermano, más adelante vamos a observar cómo viene la imposición de esta ideología. Y leíamos un artículo antes de iniciar el programa, hermano, de cómo ahora la ONU está proponiendo ¿cuántos géneros, hermano? 112. Escuche usted, o sea, ese es el detalle, ¿no? Nos va a explotar la cabeza, literalmente. ¿Cómo? O sea, cómo la ONU está ahora proponiendo, hay un personaje ahí dentro de la ONU, Vitit Mutarborg. Él está proponiendo que no existen los dos que nosotros conocemos actualmente, sino que existen 112. Exacto. 112 y posiblemente hay posibilidades de que se descubran más, según esta persona. Oiga, qué tremendo lo que principalmente veíamos, por eso es que la definición que tenemos los grupos LGBTI, ¿verdad, Manuel? Hoy es un LGBTI y una línea más de números, porque la definición en sí es de lesbianas, gays, bisexuales, ¿sí?, transexuales y intersexuales. Los primeros, ¿qué? 6 que se definían. Ahora, por eso dice LGBTI más. O sea, es 112 géneros. O sea, por favor, apreciables hermanos, ¿dónde estamos parados? Exacto. Y la iglesia en silencio. Sí, no estamos haciendo nada. Ese es el punto, hermano Eddie. Ahora, hay mucho que profundizar sobre este tema al momento de meternos con la iglesia, al meternos en el tema iglesia e ideología de género, porque tal vez como iglesia no hemos tenido la preparación, ¿verdad?, para tener un acercamiento hacia estas ideologías y hacia estos temas. Y ahora debe existir. Exacto, definitivamente. Tenemos que existir, hermano Eddie, debe existir. ¿Y por qué? Porque si vemos en cada época de la historia, la iglesia estuvo llamada a refutar.
Y si vamos allá por el siglo I, siglo II, el gnosticismo, el arrianismo, la iglesia se le alistaba para las distintas filosofías o propuestas falsas en contra de la Biblia. Y somos nosotros, hermano Eddie, somos la iglesia los que tenemos que alistarnos, tenemos que prepararnos, esforzarnos para ello. Exacto. Y es ahí donde radica el problema. Pero el origen en sí o decir así, la génesis de la ideología de género, el feminismo radical y los movimientos en pro del marxismo cultural hunden sus raíces en doctrinas ideológicas de corte marxista, hermano Eddie. Exacto, y qué importante es darnos cuenta de algunos nombres, ¿verdad? De algunos nombrecitos Sí. que encontramos ahí de personas, no solo hombres, también mujeres, que fundamentaron lo que hoy conocemos nosotros como ideología de género. Por mencionar alguna, hay una mujer que se llama Simone de Beauvoir, es francesa, allá por el 1908 en París, Francia. Ella escribió un libro que se llama El segundo sexo, y ella era considerada como una defensora del odio contra los hombres, a los que ella misma consideraba como opresores. Y Sí. hay una frase que llama mucho la atención de ella. Estamos hablando de personas que fundamentaron lo que hoy conocemos como ideología de género. Una frase de Simone de Beauvoir: el hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la magia de la mujer más se disipa que se transfigura. Reducida a la condición de sirviente, ya no es esa presa indomada en la cual se encarnaban, dice, todos los tesoros de la naturaleza. Y cuando leemos cosas como esta, nos damos cuenta que uno de los digamos, vamos a decirlo así, un movimiento dentro del movimiento. Exacto. Porque en sí la ideología de género es un movimiento, ¿verdad? Es un sistema de ideas. Pero ese sistema de ideas, valga la redundancia, tiene muchísimas ideas dentro. Y una de esas ideas que tiene ahí dentro la ideología de género es el feminismo radical. Exacto. El feminismo radical, que es una de sus bases. Ahora, esta mujer defendió el aborto también, obviando cualquier consideración científica, demonizó el embarazo y tachó de parásito al hijo que estaba por nacer. Escuche eso. O sea, negó el origen biológico de las diferencias sexuales, y uno de sus dichos famosos: toda mujer es homosexual por naturaleza. Defendió muchas de estas cosas, firmó un manifiesto, dice, pidiendo legalizar la pederastía, y era una mujer que estaba a favor de la pedofilia. Imagínese usted. O sea, era una... Qué tremendo, hermano Carlitos, Tremendo. cómo puede existir gente de este calibre. O sea, Y hermano Eddie, noto su expresión de Asombro. ¿cómo? Asombro y escandalizarnos, ¿verdad? Pero aquí viene un punto importante que lo vamos a tocar en los últimos minutos del programa, Mano Eddie. Nosotros nos escandalizamos, sí, pero ¿qué de nuestras generaciones presentes y futuras? ese es un punto. Ese es un punto que va a estar quizás en todos nuestros programas. Ese es un punto de mira Claro. en toda esta temática que vamos a estar tratando. Pero sigamos, por ejemplo, otro de los puntos también cuando hablamos de ideología de género, podemos hablar cuando Carlos Marx, desde su modelo de lucha de clases, proclama que la religión es el opio del pueblo. Mire, la religión es una droga, es lo que está diciendo, opio, ¿sí? Es una droga la cual descontrola una nación. Oiga lo que está proponiendo Carlos Marx, ¿sí? Aquí comenzamos ya con pincelazos de hacer un lado lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Sí, el opio es muy famoso porque en una X comunidad en Asia, si no estoy mal, Gran Bretaña, sí, descontroló un pueblo con opio, sí, y llevó esa como en primer lugar, como algo medicinal supuestamente, que se terminó convirtiendo en una gran droga. Exacto. Entonces, lo que dice Marx es de que la religión es el opio del pueblo, mire. Y podemos ver también de que otro escritor, también el cual decía Engels, publica El origen de la familia, mire, la propiedad privada y el Estado. Y este otro escritor, el cual dice Nietzsche, apellidado Nietzsche, dice que el nihilismo sentencia la muerte de Dios.
Entonces podemos hablar que ya por los años 1908 fue avanzando poco a poco, hermano Eddie, estos puntos, a llegar a 1950 y algo aproximadamente. Y me llama la atención de que hay una propuesta de otro filósofo francés también que es allegado a la ideología de género, Michel Foucault, ¿sí? El cual en uno de sus escritos, escuche lo que propone para poder dar lugar al género, lo que usted explicaba al principio del género, que el órgano el cual define el género de humano, oiga, apreciable audiencia, el órgano que define, es lo que propone Michel Foucault, no van a decir que hermano Carlitos dijo eso. El órgano que define al hombre, o por decir, al humano, mejor dicho, ¿sí? No es el pene ni la vagina, sino que es el ano. Exacto. Mire qué tremendo. Él propone que es el ano, el cual es el órgano central y él del humano, y lo propone para... el pene y la vagina, no, eso no tiene nada que ver. Él parte de la idea de que el ano es un órgano común en hombres y mujeres. Desde ahí, desde esa perspectiva, entonces dice, no, esto es lo que define. Exacto, y que ahí es donde se puede definir si el género es femenino. Lo que siente a través de este órgano. Mire qué tremendo, hermano Eddie. Pero como le digo, es que nosotros nos escandalizamos, ¿verdad? Exacto. Los orígenes de esto. Pero ahí es donde nos damos cuenta que los orígenes de la ideología de género no son nada en sí, como les decíamos al principio, no son nada transformadores. O sea, sí son transformadores, pero vamos a ir de mal en peor. Claro. O sea, las raíces de esta ideología son raíces, vamos a decirlo así, sucias. Malignas. Son raíces malignas, son raíces diabólicas. Claro. ¿Sí? Son raíces antibíblicas, como una persona se pone a escribir y son ideas que están detrás de la ideología de género. Es lo que esconde. La base, el origen, las raíces. Exacto. Frente a nosotros, tal vez vemos homosexualismo, lesbianismo y algunas cosas que son comunes ver, ¿verdad? Pero detrás de todo esto están fundamentos claves que hicieron que todo esto se volviera un sistema de ideas como las que proponía Michel Foucault, ¿verdad? Que el órgano sexual, central. El órgano sexual o central que define el género de un humano no es el pene ni la vagina, como nosotros inocentemente decimos entre nosotros, ¿verdad? Sino que es el ano. O sea, qué tremendo, hermano. De verdad, qué tremendo. Y ahí es donde nosotros como iglesia realmente, es una llamada de atención. Claro, ¿sí? Estamos a tiempo. Exacto, es una llamada de atención. Si lo queremos decir así, de una perspectiva positiva, hermano, podemos decir que estamos a tiempo, apreciable audiencia, pero Guatemala, yo le puedo decir que en otros países del mundo, por ejemplo España, son países los cuales están infestados de esto. Y lo peor que es de nivel, y aquí el punto, apreciable audiencia, esto no lo va a encontrar allá, sí, son temas que está imponiendo la cantina en la esquina, ¿verdad? O X fulano en la esquinita. Es una imposición mundial. Exacto. De la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? De entes políticos poderosos con una escuche. Existe una organización que precisamente en un próximo programa vamos a hablar un poco de Open Society, ¿sí? En donde la cual nos muestra que es una inversión multimillonaria, ¿sí? George Soros, por cierto, al respecto. Exacto. Entonces, esto no es cualquier cosa, apreciable audiencia. Ya el tiempo el tiempo ha llegado a su fin y tenemos que finalizar el programa. Hermano Eddie, tenemos un par de minutos nada más para dar palabras finales y quedar pendientes como para el próximo programa de la parte de los factores principales del establecimiento y los objetivos de la ideología de género y los 10 mandamientos de la ideología de género, que eso queremos que usted no se pierda, por favor, el próximo programa. Es lo que se viene. Usted se va a dar cuenta que la ideología de género no solo son los homosexuales, como decimos, ¿no? Aquí es un mundo. Exacto. Es un mundo de cosas que se quieren imponer a nuestra sociedad, que se quieren imponer a nuestras familias, que se quieren meter así literalmente a la mente de nuestros niños en las escuelas, en los textos, en los libros de texto y en todo lo que usted tenga a su alrededor. Es una influencia fuerte. Pero hermano Eddie, palabras finales y aplicaciones con respecto a este tema inaugural, digámoslo así, de la ideología de género a nuestros hermanos. Amén. Yo creo que tal vez algunos están pensando, a ellos les está dando vuelta la cabeza, ¿verdad? Qué tema tan polémico. Pero ahorita le vamos a dar vuelta también con otra frase, qué tema tan interesante y tan necesario.
para tratarlo hoy, ¿sí? Así que les invitamos, hermanos y amigos que nos escuchan, a que no se pierdan los programas. Vamos a estar hablando sobre ideología de género este mes y quizás parte del otro, ¿verdad? De marzo. Claro. Así que ánimo, les invitamos a que estén pendientes, les invitamos a buscar los episodios del programa en YouTube o en Spotify. Lo pueden buscar y lo pueden escuchar ahí más cómodamente, ¿verdad? Si no tuvieron el tiempo de escucharlo completo, para escucharlo ahí cuando ustedes deseen, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano Eddie. Así que apreciables hermanos, apreciable audiencia, usted que nos escucha, ánimo. Y si queremos tocar un punto aplicativo en esta mañana es el cual usted debe conocer esto, ¿sí? Desde un foco bíblico, desde una perspectiva bíblica, desde un filtro bíblico, debemos conocer esta apreciable audiencia. Iglesia del Señor, nosotros somos los encargados. Estamos siendo bombardeados por distintas filosofías y una de ellas es esta. Así que ánimo, otro consejo muy importante, también sepa qué leer. No lea cualquier cosa, no confíe, no piense usted que San Google, como dicen alguna vez, es Dios. No, usted encuentra ahí en la red, encuentra un montón de cosas que son fuentes erróneas. Así que mucho cuidado, apreciar audiencia, ánimo en el Señor, escudriñemos las Escrituras para poder presentar defensa con mansedumbre a todo lo que en este mundo se nos viene, se nos quiere imponer. Así que Dios les bendiga grandemente y si el Señor nos lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa de Diálogo de Fe y Salvación. Recordando nuestra frase del programa, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que Dios Amén. les bendiga, Dios les bendiga grandemente. En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.